diste tu vida en el Calvario, moriste allí por mí, lo diste todo por salvarme. Así es. Él murió por nosotros, Él nos ama, Él quiere ser uno con nosotros. Y como siempre lo digo, el que se une a Dios, un espíritu es con Él. Y ahora les quiero hablar sobre las características del hombre espiritual. El hombre espiritual, como primera medida, tenemos que entender que tiene la mente de Cristo, ¿sí? Ya no es que no vengan a nosotros pensamientos, sí, pero los desechamos. Muchas veces van a venir pensamientos quizás que no son los apropiados y quizás a veces es un aviso de Dios. Entonces lo primero que hace el hombre espiritual es orar conforme al Espíritu. ¿Qué le dice al Espíritu? Señor, si este pensamiento no es tuyo, sacalo. Si es tuyo, mostrame. Es muy sencillo, mis hermanos. Eso es lo que hace el Espíritu. De esa manera trabaja en nuestras vidas. Primera de Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él en la humanidad padeció humanamente como hijo, era 100% humano, mis hermanos, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Imagínense, Dios, habiendo tenido toda su gloria allá arriba, venir a nacer en el cuerpo de un niño, y realmente morir por toda la humanidad, porque Él padeció como hijo, Él padeció humanamente, se despojó, dice, a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, porque Él sabía que tenía que cumplir el propósito del Padre, ¿me entiende? Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre. Por eso Él se llama Jesucristo, Jesús Cristo, el Mesías. Es una mente de humildad, de obediencia, por eso Dios lo exaltó. Así debe ser el cristiano si quiere llegar a grandes cosas. Debe tener el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estos frutos no hay ley que pueda condenarlos, mis hermanos. La vida del cristiano en el Espíritu tiene que estar dirigida por el Espíritu Santo. Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué sucede? Morimos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de las carnes, vamos a vivir. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pero los que son guiados por la carne, ¿no, mis hermanos? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo, nuestros malos deseos. Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. No podemos ser orgullosos, ni podemos provocar enojo a nadie. Tampoco podemos tener envidia a los demás por creernos mejores que ellos o súper espirituales, ¿no, mis hermanos? De allá arriba, si nos subimos, el Señor nos baja. Buenísimo, muy bueno, muy bueno. También tenemos que saber que cuál es la contaminación, ¿no? ¿Y qué es lo que contamina al hombre? Al hombre contaminan las cosas que salen del hombre, ¿sí? Lo que el hombre hable, lo que el hombre nos puede venir a, ¿cómo se llama?, a contaminar espiritualmente. Porque no es lo que uno come que después va al estómago y después va al retrete, sino que lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón, porque salen los buenos y los malos pensamientos y su boca, ¿no? Habla y dice la palabra que aquel que quiera ver días buenos, refrene su lengua de mal, busques la paz y sígala, porque así es de los que Dios se complace, en los que hacen tales cosas, los que lo aman a Él, los que refrenan la lengua del mal. Por eso dice la palabra de Dios que debemos purificarnos por medio de la palabra, cantar, escuchar salmos, leer salmos, cosas que agraden a Dios, la palabra de Dios, estar con hermanos que te edifiquen, estar hermanos que te ayuden, a estar con las águilas, ¿no? Porque debemos, el cristiano tiene que saber que es un águila para Cristo, no es una gallina. Hay muchos que hoy te hacen vivir como si fuéramos gallinas, pero ¿cómo una gallina va a caminar como un águila? ¿Cómo un águila va a andar o tener un andar como hace una gallina?
Nosotros somos águilas para Dios, somos personas de fe, una persona que dice, aunque militamos en cuerpo de carne, tenemos armas poderosas para destrucción de fortalezas. Amén. Tenemos que ser personas que venzan con el bien el mal. Dice, no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Por más que vengan problemas, circunstancias, cosas tremendas para nuestra vida, con las obras del Espíritu, tenemos que ver la gloria de Dios, el poder del Espíritu Santo. Por eso tenemos que ver quiénes son las personas que vienen a contaminarnos, que nos hicieron mal, las cosas que ya no tienen cabida en nuestra vida. Por eso dice la palabra que cuando Él dijo todas estas cosas, nadie más osó preguntarle nada. Cuando hablamos cuál es el primero y el más grande mandamiento de la ley, cuando Jesús le dijo todas estas cosas, le dijo que amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo nuestro ser. Dice que cuando Él le dijo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, que de estas dos cosas pende la ley y los profetas, y dice que desde ahí nadie más osó preguntarle nada, porque Él le habló la palabra, le habló la verdad, le habló palabra de vida, palabras no religiosas, le habló con autoridad, porque una persona que es hija de Dios habla con autoridad y manda a salir los demonios con poder, y las enfermedades tienen que salir, porque dice la palabra que Él se llevó, Él es varón de dolor, experimentado en quebranto, se llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias, y por sus llagas hemos sido nosotros sanados. Entonces el que tiene autoridad, tiene poder, pone la palabra ahí por obra, no solamente los oidores, dice, no Moni, la palabra, sino los hacedores, claro, los que ponen la fe por obra, para ayudar a los hermanos, para ayudar a que la iglesia crezca, ¿sí? Hacedores son los que la viven, mis hermanos. Ahora, mientras Ale prepara el próximo texto, yo quiero comentarles un poquito cómo podemos salir para liberarnos de la carne, de ser un cristiano carnal. Pablo decía, vos dijiste recién un texto, pongo mi cuerpo en servidumbre, ¿no es cierto? No, a la carne no quiere hacer la voluntad de Dios. Usted la tiene que obligar, ¿me entiende lo que le digo? Usted tiene que obligarse a orar, tiene que obligarse a no ver cosas que por ahí ven, y nosotros somos seres vulnerables, somos producto de lo que consumimos. Hay una comparación de dos leones, uno bueno y uno malo, ¿no? Y dice, ¿cuál es el que va a permanecer en tu vida? ¿Cuál va a crecer más en tu vida? El que más alimentes. Si vos alimentás la carne, no vas a poder vivir en el espíritu, pero si alimentás el espíritu, ya la carne va muriendo. Por eso, 1 de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso, hermanos, no significa que no vamos a ser felices, ¿eh? No significa que no vamos a tener paz, que no podemos tener una relación así de una comidita, o no, hermanos, no es así. Solo que ya nosotros lo que tenemos que hacer es liberarnos del pecado. Todo lo que a Dios le molesta, todo lo que al Espíritu Santo de Dios le molesta de nuestras vidas, todo lo que son extremos. Ahí mencionamos las obras de la carne anteriormente, y creo que Ale también las mencionó. Léalas, fíjese, fornicación, adulterio, o sea, todas esas cosas que dañan a nuestro prójimo es lo que Dios no quiere. Pero después, inclusive en el libro de Hechos, ahí cuando hablan los apóstoles, dice, ruego que no se inquiete a los gentiles a judaizar, dice, pásenla bien, porque le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias. Dice que se abstengan de ídolos, de fornicación y de ahogados. Nada más, después pásenla bien. Mire, si la pasamos bien, mucho mejor la pasamos que antes, porque ahora no tenemos pecado, el pecado que nos acusa, porque el que vive en la carne permanentemente tiene el pecado que lo acusa. El acusador de los hermanos está permanentemente en las personas que viven en la carne y no tienen paz, mis hermanos, y no se puede hacer la guerra sin paz. Como dijimos antes, el que vive en la carne no puede ver como ve el espiritual, que él puede ver y juzgar todas las cosas. Pero hoy hay muchos pseudos maestros que, aún viviendo en la carne, quieren enseñar a las ovejas, quieren enseñar lo que ellos no viven, ni con un dedo la tocan. Por eso decía el apóstol Pablo, guarda con aquellos que vienen a esclavizarnos con palabras de hueca sabiduría, con palabras de fábula y de viejas, decía, ¿no?
de cuestiones de cosas de hombre, no de doctrina de Dios, sino de doctrina de demonios, de hombres. Y la palabra clave que habla Jesucristo es: Él condenó el pecado en la carne. Que hoy los cristianos no digan, no, yo peco porque la carne es débil. Él condenó el pecado en la carne. Y dice que los que tienen la simiente de Dios, el Espíritu Santo, no pecamos deliberadamente, porque somos santos para Dios. Tenemos que santificarnos porque Dios es santo. Y sin santidad nadie verá a Dios. Debemos santificarnos, purificarnos. La palabra tiene que purificarnos porque es agua purificadora. Tenemos que luchar con este cuerpo que no nos deja leer la palabra de Dios. Este cuerpo no nos deja ir a orar, no nos deja ir a la presencia de Dios. No es fácil ir a orar porque el cuerpo no te deja. Siempre te pone alguna cosa en tu mente, en tu corazón, para sacarte de la presencia de Dios. No nos podemos decir que espirituales que somos, yo oro 5 horas. Mentira, hermano. Porque, gloria a Dios, pero si podemos ir a orar y estar constantes en oración, constantes y velad, dice la palabra. Pero este cuerpo muchas veces no te deja orar. Por eso tenemos que esclavizarlo, tenemos que sujetarlo, tenemos que hacer que este cuerpo, sujetarlo a servidumbre, dice el apóstol Pablo. Por eso, cuando escucho estos pseudos maestros que salen por internet pensando que son más que el apóstol Pablo decía, voy camino a la perfección. No es que yo ya la haya adquirido, sino que voy camino, quiero pelear la batalla, estamos en guerra, someto mi cuerpo en servidumbre, para que yo, si he sido heraldo para muchos, he llevado a muchos al camino de Dios, ahora no sea desaprobado yo. Entonces el apóstol Pablo, varón de Dios, varón del evangelio a los perdidos, a los gentiles o a los impíos, como dice la palabra, le costó tanto. ¿Cómo alguien puede venir a esclavizarte? La salvación, hermano, no la perdés. Seguí como estás, seguí pecando, y no te hagas problema porque no, hermanos, no, a mí por eso digo, hay que purificar de la doctrina estos pseudo paracaidistas que vienen a las redes sociales, que muchas veces nos vienen a esclavizar. ¿Por qué? Porque nosotros debemos leer la palabra de Dios. Si alguien viene a decirte tal o cual cosa, está bien, no lo niegues, está bien, hermano, está bien, te respeto, esto que el otro, pero yo voy a la fuente, voy a la palabra de Dios. Siempre vamos a la palabra de Dios, siempre vamos a tener una respuesta con la palabra, porque si no, no la vamos a dar. Siempre tenemos que estar cimentados en la verdad, porque si no, no nos haga caso. Todo lo que se salga de la palabra de Dios no sirve. Y está en maldición, sea anatema, porque todo lo que no esté en el libro, dice la palabra, el que saque o el que añada cosas, será anatema, será maldición. Entonces el que es anatema y es maldición, no espere que cuando Cristo venga a buscar su iglesia, Él se vaya porque se crea santo, o se crea una persona que tiene autoridad, o es apóstol, o es pastor, o es profeta. No sirven estas cosas cuando estemos en la presencia del Señor. Lo que vale es nuestro corazón. Yo te pido de todas las cosas que te guarde el corazón, porque de él mana la vida, dice la palabra. Y el alma que peque, esa alma morirá, dice la palabra de Dios. Tenemos que ser humildes, tenemos que ser obedientes, tenemos que ser hijos amados, hijos que extiendan las manos a Dios, al Espíritu Santo, para que Él se glorifique, que Él nos corrija, porque Él corrige al que ama. Tenemos que decirle, Señor, corregime. Señor, quítame la mentalidad, quítame la soberbia, porque la soberbia me va a llevar que no esté en tu presencia. Como el mismo David dijo después de que pecó, líbrame de los pecados que me son ocultos, de aquellos que no veo. Pon un corazón recto. Amén. Dentro de mí, dice. Renueva un espíritu recto. Espíritu noble me sustente, Amén. dice el Señor. Sí, sí. Gloria a Dios, ¿no? Por eso Amén. tenemos que ser humildes, porque el que se humilla será enaltecido, y aquel que se enaltece será humillado, dice la palabra de Dios, porque Dios buscó lo vil y lo menospreciable de este mundo para avergonzar a los sabios, dice. Que aquel que crea que sabe algo, mejor que no sea nada, que se haga necio, dice la palabra, porque la sabiduría viene de Dios, la palabra viene de Dios. Aquel que no tenga sabiduría e inteligencia, dice, pídala y será dada abundantemente y sin reproche. Qué bueno que es decirle, Señor, no puedo, no entiendo, o quiero que me ayudes, quiero que me reveles la palabra de Dios, y más al Espíritu Santo.
más al Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu Santo no se glorificará, sino tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces decimos, Espíritu Santo, quiero conocer a Jesucristo. ¿Quién más? ¿Quién más maestro que el Espíritu Santo que te revele la Escritura, que te revele la palabra? ¿Y saben qué importante que es encontrar personas humildes y sencillas de corazón que se apoyan en este ministerio de decir, Señor, quiero, Espíritu Santo, que me reveles a Jesucristo? Qué importante que es ser personas que sean íntegras en la palabra, sean humildes de corazón, que tengan la palabra y vengan humillados ante la presencia de Dios y que le digan, Espíritu Santo, revelame al Señor, que el Señor se manifieste, que el Señor venga a mi vida con poder, y vamos a ver cómo la gloria de Dios se va a manifestar. En Tesalonicenses 5:23, mire qué palabra hermosa, dice, y el mismo Dios de paz os santifique completamente, y el mismo Dios de paz os santifique completamente, y que todo vuestro ser, el espíritu y el alma y el cuerpo, sea guardado irreprochable en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que el Espíritu Santo nos guarde y estemos de manera irreprochable, alma, cuerpo y espíritu, para cuando venga el Señor Jesucristo, y que nos venga y que nos encuentre haciendo su voluntad, su comisión, de ir a predicar. Usted no sabe la palabra donde dice que aquel que me confiese delante de los hombres, yo lo voy a confesar delante del Padre Celestial. ¿Se imagina ese cuadro? Al Señor Jesucristo y nosotros ahí con Él, y que le diga, Padre, Él o ella testificaron de mí a tal o cual persona, y en el momento justo, y en el día, en el horario. ¿Ni saben qué lindo? Que el Señor diga, Padre, este testificó o esta testificó a mi nombre, a las personas. Qué lindo es ser aprobado. Amén. Qué lindo ser un instrumento de Dios, cuando tenemos que saber y nunca nos tenemos que olvidar de dónde Él nos sacó. Estábamos muertos en delito y pecado, estábamos muertos espiritualmente, estábamos totalmente sin vida, pero Él tuvo misericordia, porque dice, tu misericordia vale más que mi vida, y la misericordia de Él nos llamó. La misericordia de Él nos alcanzó, el amor de Él nos tocó, el amor de Él nos alcanzó para que tengamos vida y vida en abundancia. Y dice, no serás salvo tú solamente, sino tú y tu casa, y los que te escuchen, y los que busquen a Dios de corazón. Pero no le des religión a la gente, dale de lo espiritual, revelale a Jesucristo a través del Espíritu Santo, y vas a ver cómo las personas son transformadas, cambiadas y llenas del Espíritu Santo de Dios. Por eso, como siempre decimos, el Espíritu Santo, la palabra de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Y qué pasará con el cristiano que insiste en vivir en la carne? ¿Quieres que te diga qué va a pasar? Va a sufrir la disciplina del Señor. Primera de Corintios 11:32, más siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Hebreos 12:5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportás la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. La disciplina es la prueba, mis hermanos, es la prueba que tenemos que pasar cuando desobedecemos. Y yo la pasé, y Alejandro la pasó, y todos la tenemos que pasar, porque el que no es probado, no es aprobado. Que Dios bendiga sus preciosas vidas, fue un placer estar con todos y cada uno de ustedes. Espero que la palabra haya sido de bendición, que esta palabra sea, como decimos siempre, esa rema que penetra, no un logo que queda ahí, la palabra escrita, porque la letra mata, el espíritu vivifica. No solamente la letra de la ley mata, sino esa letra que leemos ahí, o que a veces decimos sin razonar, porque de tal manera Dios nos amó que ha dado a su Hijo, y queda ahí, ¿vio? Queda ahí. Se termina convirtiendo en un logo y no la terminamos comiendo realmente como Dios quiere que hagamos. Señor, gracias porque me amaste de verdad. Yo a veces a la mañana cuando estoy orando digo, Señor, qué lindo lo que hiciste por mí. Me place, Señor, que hayas muerto por mí, que hayas muerto por mí, que me hayas
regalado esta salvación tan grande, Señor, que pronto vamos a estar disfrutándola ahí con toda mi familia. Señor, no veo la hora de que vengas a buscarnos. Hay tanta maldad en este mundo. Y yo empiezo a hablarle y no paro de hablar, como buena mujer. No paro de hablarle al Señor. Y me place hablarle. Y cuando le hablo, llega un momento que el Espíritu Santo me toca el corazón y empiezo a llorar como una Magdalena. Lloro y le digo gracias, Señor. Y después me empieza un gozo tan grande, un gozo tan lindo, que la verdad que es hermoso. Es hermoso porque el gozo y la paz son las dos armas más poderosas que tiene un cristiano para ver que realmente es su Padre quien lo está dirigiendo. Dios bendiga sus preciosas vidas. Fue un placer estar con todos ustedes. Amén. Y para terminar, quiero decirles que si ustedes oyeron con fe, dice la palabra que vamos a ser llenos del Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo lo envía al Padre en el nombre de Jesús. Y es una promesa para que usted la tenga, es para usted. Dios está por medio del Espíritu Santo y van a ser un solo espíritu con usted y va a ser más que vencedor. En el nombre poderoso de Jesucristo, bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo todas tus cosas en el nombre de Jesús. Proclamo sobre tu vida bendición, que se rompa todo yugo, toda atadura, toda maldición, que salgas adelante en todas las cosas y que estés siempre firme ante el Señor Jesucristo, aunque vengan pruebas, luchas, circunstancias, todo lo que vengan, tenés vida y tenés vida eterna. Tomate del Espíritu Santo, que es lo más grande que hay para este tiempo. Que Dios te esté bendiciendo, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Hasta el lunes, si Dios quiere, con los últimos días. Este lunes pasado no pude hacer el programa, pero bueno, Dios mediante, creo que el lunes próximo, si Dios así lo permite, ahí estaremos a las 20 horas, hora argentina, aquí en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Un besito enorme y un cálido abrazo para todas las naciones que nos sintonizan cada día a través de esta página mencionada. Nos despedimos con este precioso tema, ¿sí? De Barak. Estoy aquí, desesperado por ti, con un corazón sediento, espera beber de ti.